Que el Señor les bendiga, amada iglesia del Señor. Es un privilegio para mí poder saludarlos de aquí de la iglesia y ustedes allá en casita. Quiero aprovechar para darles un saludo a todos los hermanos, hermanas, jóvenes y a todos los niños. Les extrañamos de una manera, ¿verdad?, muy especial, y mi esposa les manda un saludo, así que damos gracias al Señor por estar ya conectados, ¿verdad?, a estas redes sociales para poder traer el consejo de la palabra del Señor. Espero que todos estén bien, que no haya ninguna persona que esté enferma o pasando por necesidades, así que esperamos en el Señor, ¿verdad?, de que Dios va a guardar nuestras vidas a todos y cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que está en Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, aunque vamos a tomarlo en dos partes, este estudio de estos 3 versículos, pero hoy quisiera hablarles a ustedes sobre el tema Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Eso es lo que nos dice el versículo 1. Leemos el pasaje de Hebreos 1:1 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Espero que pueda ponerse cómodo ahí en su casita y poder escuchar esta pequeña enseñanza que vamos a traer en esta preciosa hora. Quisiera saludar a los amigos que se van a estar conectando con nosotros y decirles que, bueno, estamos orando por todos y por cada uno, ¿verdad?, de aquellos que nos ven en las redes sociales. Así que el tema que hemos escogido para hablar hoy está en el mismo versículo del capítulo 1. La importancia de lo que nosotros entendamos de la manera como Dios nos ha hablado a nosotros desde el principio. Dios desde el principio ha hablado a la humanidad y, como dice el versículo, en el principio habló por medio de los profetas a los padres, y en estos tiempos Dios nos está hablando y nos ha hablado a través de el Hijo Jesucristo. Así que Dios siempre ha estado pendiente de la humanidad. Dios nunca nos ha dejado sin darnos a conocer los propósitos y los planes que Él tiene para nuestras vidas. Lamentablemente, el ser humano le ha dado la espalda a Dios y no ha querido escuchar el consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué es importante, digamos, verdad, que nosotros entendamos cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros? La razón es que la salvación viene por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo si no es a través de la palabra del Señor. La salvación está ahí para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, por esa gracia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros y fue derramada en la cruz del Calvario. Así que, ¿de qué manera se produce, digamos, la fe de cada creyente? Es a través de el escuchar la voz de Dios, de escuchar la palabra del Señor.
Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, usted y yo no hubiéramos conocido a Dios, ni tuviéramos el conocimiento de Dios. Pero ha sido a través de la palabra del Señor que el Señor los ha dado y nos ha estado hablando desde mucho tiempo antes. Es que usted y yo podemos conocer la palabra del Señor. Es a través de la palabra de Dios que usted y yo podemos alcanzar el consuelo para nuestras vidas. Es a través de la palabra del Señor que usted y yo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Así que la misma palabra de Dios revela el plan de salvación, pero la mayoría de los que profesan seguir a Cristo lamentablemente no han entendido ni quieren comprender lo que el Señor nos está hablando. Hay mucha gente que no escucha al Dios que creó los cielos y el universo y que también se constituirá el juez, ¿verdad?, de nuestras vidas en aquel día para aquellos que no reciban la palabra del Señor. Así que hay muchos que no escuchan lo que el Señor Jesucristo nos ha declarado y el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hay algunos que prefieren escuchar enseñanzas, mandamientos y doctrinas de hombres que no pueden llevarlos a ningún lado ni pueden salvar a nadie. Por eso el apóstol Pablo da una advertencia a los colosenses. Allí en el capítulo 2, versículo 8, nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo Jesús. He ahí la importancia de que Dios hable a nuestras vidas. ¿Para qué? Para conocer perfectamente cuál es la voluntad del Señor. Hoy, en estos días, necesitamos que Dios hable a nuestras vidas y que nosotros podamos entender los propósitos de Dios y las cosas que nosotros estamos viviendo. Yo creo con todo mi corazón que Dios está hablando a la humanidad, gloria al Señor. Dios está hablando a todo el mundo, pero especialmente está hablando a nosotros los creyentes para que pongamos atención a las cosas que son importantes, que es el reino de los cielos. Así que Dios siempre ha hablado de muchas y diferentes maneras. El apóstol Pablo le habló a la iglesia de Gálatas de la manera en que ellos se habían apartado en una manera tan rápida de las cosas que Él mismo les había enseñado. Sucede a veces lo mismo con nuestras vidas, que muchas veces por cositas pequeñas nosotros los apartamos del Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas 1, 6 y 7 a través del apóstol Pablo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo le hace la advertencia aquí a los de Galacia y le dice, ¿verdad?, se apartaron pronto de aquel que los llamó a ustedes por la gracia del Señor Jesucristo. Amada iglesia, ojalá que ninguno de nosotros se vaya a apartar de los caminos del Señor por las cosas que están sucediendo. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a utilizar estas cosas para que la iglesia del Señor se ponga más firme en las cosas que Él nos ha encomendado. Yo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer cosas extraordinarias, gloria al Señor, que Dios va a hablar aún a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y que Dios también va a firmar a aquellos que todavía no están firmes en el caminar de la vida cristiana. Así que yo creo con todo mi corazón que Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas
en este proceso. Mire, la Biblia está llena de historias de cómo Dios habló a su pueblo. O sea, Dios, desde el principio de la creación, dije que Dios habló a la humanidad. La razón era porque siempre la humanidad ha tratado de desviarse de los caminos y de los propósitos de Dios. Y Dios tuvo que levantar profetas, reyes, ¿verdad?, jueces, para hablar a su pueblo. Y hoy Dios ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de personas que predicamos el evangelio del reino de Dios. Dios siempre sigue hablando a nuestras vidas. ¿Y por qué Dios habla a nuestras vidas? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie sea condenado, sino que todos seamos salvos para la gloria y la honra de su nombre. Dios habló a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les dio los mandamientos y las cosas que podían hacer y las cosas que no podían hacer. Lamentablemente ellos, ¿verdad?, no obedecieron al Señor, desafiaron a Dios con lo que el Señor les había mandado. Así que con todo eso ellos no quisieron hacerle caso al Señor y hicieron lo contrario de lo que Dios les había mandado. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo contrario de lo que Dios nos ha mandado que nosotros hagamos? Así que Dios siempre ha hablado y le ha advertido al hombre de las cosas, ¿verdad?, que debe de hacer y cuáles son las consecuencias cuando nosotros no obedecemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice, ¿verdad?, la paga, el premio que nos dará a aquellos que sí obedezcamos el evangelio del reino de Dios. Así que Dios siempre ha hablado de muchas y diferentes maneras. Dios habló a Moisés desde una zarza ardiente. ¿Para qué? Para que fuese y libertara al pueblo de Israel que estaba en esclavitud allá en Egipto. Así que siempre Dios ha tenido, gloria al Señor, siervos a quien ha encomendado ciertas cosas para que haga a favor de su pueblo. Amada iglesia del Señor, hoy es el tiempo de nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que aunque la tierra tiemble, aunque los mares, gloria al Señor, bramen, aunque miremos las cosas que están sucediendo, mantengámonos firmes en el Señor, creyendo que Él está en control de todas las cosas. Dios está en control de nuestras vidas. Así que la palabra del Señor nos enseña que Dios ha hablado de muchas y diferentes maneras. Dios le dijo a cada uno de ellos lo que quería que ellos hicieran. Y Dios nos está diciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Así que cuando nosotros vemos en la historia de la Biblia, encontramos que Dios se preocupó por aquellos pueblos que estaban perdidos en sus pecados y que estaban haciendo todo lo contrario de lo que Dios les había mandado. Dios habló ¿a quién? Habló a Jonás. ¿Para qué? Para que fuera a Nínive y les predicase el evangelio del reino de Dios. ¿Para qué? Para que ellos se arrepintiesen de sus pecados y Dios no los consumiera. Dios nunca quiere consumir a un pueblo. Dios quiere salvar a un pueblo. Y eso es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros y lo que la iglesia del Señor debe de estar haciendo. Así que otros escucharon la voz de Dios y obedecieron. Abraham fue uno de ellos que escuchó y obedeció a Dios. Cuando el Señor le habló, gloria al Señor, y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela,
Mire, él no dudó. Él fue donde Dios le había mandado que fuera. Qué bonito fuera, ¿verdad?, que nosotros pudiésemos obedecer lo que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Así que en toda la Biblia vemos a un Dios hablando, dando instrucciones a su pueblo. Dios habló, como dije, a Moisés. La Biblia nos enseña que Dios habló a Moisés cara a cara, sin interrupciones. Y Moisés escuchaba la voz de Dios. Cuando Moisés estaba tratando de evadir el llamado de Dios para que fuese y liberara al pueblo de Israel de allá de Egipto, Dios le habló en muchas ocasiones. Y Moisés tuvo que ir, aunque él puso las excusas, ¿verdad?, que puso. Dios siempre lo envió para que él fuera y sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Alabado sea el Señor. Dios nos ha llamado a nosotros como creyentes, como iglesia del Señor Jesucristo, para sacar a aquellos que están en la esclavitud del pecado y enseñarles que hay un Dios que vive en los cielos, que hay un Dios que no quiere la muerte sino la vida para ellos. Eso es lo que la iglesia necesita hacer aún en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire de la manera que Dios habla. Dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Porque esa era una de las excusas que Moisés estaba poniendo. Y cuando vaya, me presente con ellos, ¿verdad?, y les digo, ¿verdad?, que voy de parte de quién, les digo. Y él le dice: dile que yo soy el que soy. Así que Dios es fácil de conocerlo para que nosotros podamos entender. Así que cuando Moisés estaba tratando de evadir el llamado de Dios, él puso muchas excusas, pero Dios siempre tenía una palabra para él. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto excusas, verdad?, para hacer algo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Pero déjeme decirle, Dios siempre tendrá una palabra para usted y para mí, y los convencerá de que hagamos aquello que Él nos ha llamado. Así que en la Biblia podemos encontrar muchas veces de cómo Dios habló a sus siervos. Dios habló a Samuel. En el caso de Samuel, vemos cómo Dios le habló en voz audible y él respondió de manera obediente, aún pensando que no era Dios sino Elí el que le llamaba. Pero la Biblia nos enseña en 1 Samuel capítulo 3 versículo 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Queridos hermanos, qué precioso fuera que cuando Dios habla nuestras vidas a través de la palabra, le podamos decir: Señor, habla, porque estamos listos para escuchar la palabra que tú tienes para nuestras vidas. Que no sea palabra de hombres, que no sea palabra inventada de alguien más, que sea la palabra de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Alabado sea el Señor. La iglesia lo que necesita, lo que el mundo necesita, es la palabra de Dios, es la voz de Dios a través de alguien enseñando y predicando la palabra del Señor. Así que Dios habló a muchos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Dios habló a Josué. La Biblia dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun,
sirviente de Moisés, diciendo, y usted sabe lo que el Señor le dijo a Josué. ¿Por qué razón? Porque ya Dios, aleluya, lo había escogido para que él fuera que pasase al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya Moisés había muerto, alguien más tenía que hacer el trabajo. Alabado sea el Señor, porque todos nosotros podemos pasar de esta tierra a otro, ¿verdad?, lugar, pero el evangelio del Señor todavía sigue. Alabado sea el Señor. El evangelio de Dios, aleluya, se va a terminar en la tierra cuando Cristo levante a la iglesia. Mientras tanto tenemos la tarea, aleluya, de predicar y enseñar el evangelio del reino de Dios a aquellos que lo necesitan. Así que Dios habló de muchas maneras para que se hiciese el trabajo que él quería hacer. Así que Dios habló a David también. La Biblia dice en 2 de Samuel 2:1, dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Qué precioso, qué privilegio tuvieron estos hombres de que Dios les haya hablado de la manera que les ha hablado. Hermanos, pero nosotros, gloria al Señor, Dios nos puede hablar también con una voz audible, pero también nos habla a través de la palabra del Señor. Tenemos la palabra escrita, aleluya, que es confiable porque no fue escrita por un hombre. Esta palabra fue escrita, aleluya, por hombres inspirados que Dios utilizó para que plasmaran allí la palabra viva de Dios. Así que no hay una razón bíblica por la que Dios no pudiera hablar a una persona audiblemente. En la actualidad también Dios lo puede hacer. Así que, ¿de qué manera Dios nos habla? Número uno, Dios nos habla a través de su palabra. Es a través de la palabra del Señor que Dios nos ha hablado. Aleluya. Y por eso dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Así que la Biblia no es una simple colección de libros, es la inspiración divina de Dios, o sea, la misma palabra viva de Dios. ¿Por qué razón? Porque hay 6 motivos o 6 enseñanzas que nos da este pasaje que nosotros leímos. Número 1 dice que la palabra nos enseña. Hermanos, usted y yo hemos sido enseñados por la palabra del Señor. Usted y yo hemos sido, gloria al Señor Jesucristo, instruidos por la palabra de Dios. Y por eso es que tenemos conocimiento de Dios, porque es la palabra que nos ha revelado al Padre, gloria al Señor Jesús. Y luego, la otra enseñanza que nos trae la Biblia es que nos redarguye. Cuando estamos haciendo lo malo delante del Señor, cuando alguien ha pecado delante de Dios, el Espíritu Santo a través de la palabra nos redarguye, gloria al Señor, para que volvamos, aleluya, a ponernos en el camino que Dios nos ha trazado. Y número 3, la otra enseñanza que nos trae la palabra es que nos corrige también, gloria al Señor. La palabra nos corrige cuando nosotros nos equivocamos, gloria al Señor, cuando nos comenzamos a salir, gloria al Señor, y comenzamos a escuchar otras cosas que no son, aleluya, las enseñanzas de Dios. Los corrige la palabra a través del Espíritu Santo. Y número 4, la otra enseñanza es que nos instruye.
nos enseña, nos capacita, nos da sabiduría, nos da la inteligencia para que podamos hacer lo correcto delante del Señor Jesús. Y lo quinto que hace la palabra del Señor, después que se han hecho, aleluya, estas 4 cosas, nos perfecciona. Qué precioso, gloria al Señor, que cuando nosotros no conocíamos a Cristo, hacíamos lo que nosotros queríamos, íbamos a donde nosotros queríamos y podíamos quizás hacerle daño a alguien, pero cuando venimos al conocimiento de la palabra del Señor, los va perfeccionando, alabado sea el Señor, a través de la palabra del Señor. Así que usted y yo hemos sido perfeccionados, hemos sido transformados, hemos sido, aleluya, cambiados por la palabra del Señor Jesús. Pero lo otro precioso de la palabra del Señor y la enseñanza es que nos consuela. La palabra nos consuela a cada uno de nosotros. Y por último, gloria al Señor, número 7, nos prepara para toda buena obra. Gloria al Señor Jesús. Quizás antes de conocer a Cristo, usted y yo solo obras malas hacíamos, pero ahora en Cristo Jesús hacemos lo bueno, lo recto, lo que es justo delante de la presencia del Señor Jesús. Así que, gloria a Dios, todas estas cosas lo hace la palabra del Señor, pero si nunca le dedicamos tiempo, ¿cómo nos hablará Dios a nosotros si no estudiamos la palabra del Señor? Hay muchos creyentes que dicen, Dios nunca me ha hablado a mí. Leo la Biblia, o lea la Biblia y verá que Dios le va a hablar a través de ella. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. Miren, qué precioso es que Dios envía la palabra para nuestras vidas y la palabra prospera en nosotros, o nosotros prosperamos a través de la palabra del Señor. Así que por eso es importante que Dios habló desde los comienzos y sigue hablando, gloria al Señor, y las cosas que estamos mirando hoy es Dios hablando también. Número 2, Dios nos habló por medio, o nos ha hablado por medio de su Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuáles cosas que habrán de venir? Las que estamos mirando ahora. Lo que está sucediendo ahora son las cosas, aleluya, que han de venir. Así que Dios habló a Saulo cuando él perseguía a la iglesia e iba para capturar, para poner preso a los creyentes y traerlos, aleluya, a Jerusalén. Pero el Señor se le apareció y lo confrontó y le mostró una visión diferente. ¿Cuál era el propósito de Saulo? El propósito era ver si habían creyentes en Damasco para él traerlos presos y llevarlos a Jerusalén, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que ellos, según él, pagaran, digamos, por aquello que ellos estaban haciendo, que era seguir a Cristo.
Pero cuando Saulo va camino a Damasco, dice que tuvo un encuentro con el Señor, aleluya. Y ese encuentro cambió, aleluya, todos los planes de Saulo, cambió todas las expectativas, cambió las intenciones, gloria al Señor, porque cuando alguien tiene un encuentro verdadero con el Cristo resucitado, tiene que cambiar todas las cosas, porque Cristo cambia el rumbo de todos. Así que Dios tuvo que salir al encuentro. ¿Para qué? Para defender a los creyentes que estaban allá en Damasco, para que Él no los trajese, gloria al Señor Jesús. Y Dios está haciendo lo mismo con la iglesia. Dios está interviniendo por la iglesia. Dios defiende a la iglesia. Dios la ha defendido de muchos ataques, gloria al Señor. Cuántas veces han querido desaparecer la iglesia del Señor, pero Dios ha salido a la defensa de la iglesia y todavía la iglesia está en pie, alabado sea el Señor. Y no es un virus que nos va a parar, alabado sea el Señor. Esto lo va a fortalecer para seguir hacia adelante creyendo en el Dios del cielo, el que usted y yo servimos. Así que en el verso 3 y 4 del capítulo 9 de Hechos, dice la palabra del Señor: pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Así que eso es lo que Dios hace, gloria al Señor. Cuando alguien tiene un encuentro con Él, lo tumba del caballo que lo ha manejado por años, gloria al Señor, y lo pone en otra cabalgadura de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que qué precioso es poder entender los propósitos y la manera que Dios nos habla a nosotros. Así que Dios habló al apóstol Juan cuando él estaba preso en la isla de Pasmo, pero que estaba en el Espíritu, cuando Dios le habló en el libro de Apocalipsis. Así que Dios ha hablado, ¿verdad?, de muchas maneras a todos los seres humanos. La Biblia dice en el capítulo 1, versículo 10, en adelante: estando yo, dice, en el Espíritu en el día del Señor, oí tras de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias a esa visión, gracias a esa aparición, gracias a esa voz, aleluya, tenemos el libro de Apocalipsis que nos enseñan las cosas que van a acontecer. Alabado sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre ha hablado al ser humano. Amada iglesia, yo quiero decirle que Dios nos está hablando en estos días. Yo no sé qué usted va a aprender, aleluya, de esta situación que nosotros estamos pasando hoy, pero yo sé que vamos a aprender muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la vida no va a ser igual. Ojalá que nosotros podamos valorar las cosas que el Señor nos ha dado, gloria al Señor. Ojalá que nosotros, ¿verdad?, no le pongamos peros para servir al Señor. Ojalá que nosotros no digamos, ¿verdad?, tantas veces que hay que orar, tantas veces que hay que ir a la iglesia. Ojalá pudiésemos estar todos los días adorando y glorificando el nombre poderoso del Señor aquí, en este lugar. Porque ¿qué pasaría si no tuviésemos un lugar donde adorar a Dios? Yo nunca jamás pude imaginarme que iba a estar aquí, gloria al Señor, predicándole a las bancas vacías, pero
predicándole a ustedes que están en sus hogares. Pero todas las cosas, ¿verdad?, pueden ser posibles. Pero estoy confiando y estoy creyendo que estas bancas, gloria al Señor, jamás estarán vacías, gloria a Dios. Que aquellos espacios que se quedaron vacíos en algunas ocasiones estarán llenos, gloria al Señor. Eso es lo que yo estoy creyendo, alabado sea el Señor. Yo no estoy pensando de que algunos no van a regresar. Yo estoy pensando que aún, aleluya, los que no habían venido van a venir, alabado sea el Señor. Eso es lo que yo estoy creyéndole al Señor, y así será en el nombre poderoso de Jesús. Así que lo tercero, de la manera que Dios nos habla, es porque es importante. O la tercera razón que Dios nos habla es porque es importante que nosotros oigamos su voz. Porque nos da seguridad de que somos sus hijos. Cuando Dios nos habla a nosotros a través de la palabra del Señor, ¿verdad?, sentimos la seguridad de que nosotros somos su pueblo, somos sus hijos, y Él es nuestro Padre. La otra razón es porque sentimos la seguridad que Él me guiará cuando sienta que yo no puedo. Mire, cuando nosotros oímos la voz de Dios, tenemos la seguridad de que Él nos está pastoreando y nos está guiando. Por eso el Señor Jesús, cuando declara estas palabras en el capítulo 10 del libro de San Juan, versículos 27 y 28, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué preciosa palabra, gloria al Señor, que Dios nos da aquí a nosotros. Y mira lo que dice, que sus ovejas oyen su voz, gloria al Señor, oyen su voz. Yo no sé si usted está escuchando la voz del Señor a través, aleluya, de la palabra, a través del Espíritu Santo, pero Dios nos está hablando, alabado sea el Señor, en estos momentos que quizás algunos no entienden, y quizás ya algunos están cansados y aburridos de estar en sus casas. Ahí Dios le puede hablar, ahí Dios quiere hablarle. Así que, ¿por qué es importante que Dios nos hable? Porque aparta de nosotros el error. La Biblia dice en el Salmos 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y Él dice: líbrame de los que me son ocultos. Mire, cuando nosotros oímos la voz de Dios, escuchamos, aleluya, el consejo de la palabra del Señor, Él nos puede apartar del error, alabado sea el Señor. Aquí el salmista le pide al Señor y le dice: también líbrame de aquellos que son ocultos. Y número 4, para ir finalizando, gloria al Señor, ¿por qué Dios quiere hablarnos a nosotros? ¿Por qué Él nos quiere hablar a nosotros? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 3 versículo 15: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sabe por qué Dios quiere que usted y yo escuchemos su voz? Porque si hay cosas todavía que no hemos soltado, todavía hay cosas que tenemos en nuestros corazones, o si hay dureza de corazón, Él nos está diciendo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Así que en ocasiones nuestro oído espíritu está bloqueado y no sabemos oír la voz de Dios cuando nos habla el Señor.
Número 5, ¿cuál es la clave para oír la voz de Dios? Número 1, estar dispuestos a obedecer. Uno de los motivos por los que Dios deja muchas veces de hablarlos, es porque no estamos obedeciendo su palabra. La palabra obediencia implica dos cosas significantes. Número 1, oír para obedecer, y oír para hacer lo que Dios nos pide. Entonces significa oír con el oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Así que necesitamos el oír la palabra y el hacer lo que Dios nos enseña. Así que, Iglesia del Señor, quiero terminar con estas palabras y decirles: estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos, gloria al Señor. Que nadie se perturbe, que nadie se desanime, sino que siga hacia adelante. Todos estamos, como dije aquel día, en este barco y vamos, aleluya, para un solo lugar, para el cielo. Así que no se desanime, echémosle ganas, gloria al Señor. Todas las veces que sea necesario, vamos a estar aquí predicando la palabra del Señor, gloria a Jesús, para alimentarnos allí en casita donde usted se encuentra. Así que yo le animo en el nombre poderoso del Señor, que sigamos adelante, que sigamos escuchando, aleluya, la voz de Dios, que sigamos escuchando al Espíritu Santo, lo que Él tiene que enseñarnos en este proceso que nosotros estamos viviendo. Acuérdese, esto es mundial, gloria al Señor. Esto es en todas partes, en muchos lugares, en muchos países. Y yo quisiera pedirles a todos y cada uno de ustedes que oremos al Señor. Mi deseo con todo mi corazón y con toda mi alma es que ni uno solo, gloria al Señor, ni uno solo, ¿verdad?, vaya a pasar por una situación que se pueda contagiar con este virus. Y que oremos para que ninguno otro, ¿verdad?, se contagie. Que la iglesia, que las iglesias, que todos, aun los que no conocen al Señor Jesucristo, ¿verdad?, puedan estar libres de esto. Unámoslos en oración y pidámosle al Señor que Dios detenga toda esta epidemia. Es el único que lo puede hacer. No hay nadie más. Le invito a que oremos al Señor. Padre, gracias. He dado, Dios mío, Señor, su palabra, Jesús, esperando que mis hermanos, los amigos, Dios mío, Señor, los familiares, aquellos que nos ven en las redes sociales, Dios, Señor, hayan podido escuchar esta palabra, Dios, y poder hacerla, Dios mío, Señor, de ellos en su corazón, Dios. Pido, Dios, que a través de esta palabra, Dios mío, Señor, usted haya hablado al corazón de cada uno, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora pido, Dios, Señor, por la salud de todas las iglesias, de esta iglesia. Pido, Dios, por la salud de ellos. Y pido por la salud del mundo también, Dios mío, que nadie más, Dios mío, Señor Jesús, se contagie, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, le damos gracias por todo lo bueno, maravilloso, Dios, que usted es con nosotros. Bendiga a mis hermanos, Dios. Bendígalos de una manera especial. Aquellos, Dios, que están en sus casas y aún aquellos que están trabajando, guárdelos, Dios mío, Señor Jesús. Guárdelos de todo peligro, Dios, en el nombre de Jesús. Señor, usted ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, muchas gracias en Cristo Jesús. Bendiga a los niños, bendiga a los jóvenes, bendiga a las damas, bendiga a los caballeros, bendiga a los ancianos, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, le damos gracias en Cristo Jesús, Señor.
Amada iglesia, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. El viernes a las 7:30 se estará transmitiendo el servicio, gloria al Señor, a través de aquí mismo, las redes sociales. El hermano Pedro Cruz, Señor, va a estar trayendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Les amamos en el nombre del Señor. Muchas gracias.